En el estudio que pasamos, pues hicimos también un reparo a 20 artículos, esperamos pues que estén incluidos en el proyecto. Reiteramos que no estamos de acuerdo obviamente con que la política criminal únicamente se limite a subir penas, estamos de acuerdo en que esto no pertenece a un proceso de ese talante, y simplemente quiero hacer una reflexión respecto a la penalización de la dosis personal. Ese gran jurista ulpiano decía que delito era todo lo que le desagradaba al soberano, y en este caso el soberano somos nosotros quienes vamos a hacer esta ley y a regular todos estos comportamientos. Los estados totalitarios se caracterizan porque penalizan las decisiones internas de las personas, y el consumir cualquier sustancia alucinógena es algo que corresponde al libre desarrollo de la personalidad y a la individualidad de cada ser. Lo que castiga el derecho penal obviamente es los efectos nocivos que pueda producir en otra persona el uso de esa droga. Un Estado democrático obviamente únicamente pues penaliza las conductas que de verdad le hacen daño o a los otros seres o a la sociedad. Y la sentencia del doctor Gaviria al respecto fue de verdad muy interesante cuando se despenalizó la dosis personal. Él decía que la drogadicción obviamente es una enfermedad y que como tal debía tratarla el Estado, porque si el Estado empieza a penalizar las enfermedades, pues terminaremos nosotros aceptando que tenemos que penalizar a los que consuman chicharrón, porque eso produce problemas de colesterol, daña el corazón y se mueren las personas. Y como es una enfermedad, entonces el Estado no puede en determinado momento penalizarla. Y hacía referencia a una visión cultural, antropológica bien interesante, cuando se preguntaba si lo que se penaliza de verdad no es la falta de exteriorización de la persona cuando está en ese estado. Y decía, quienes consumen marihuana, quienes consumen coca, LSD, tienen unos viajes al interior de ellos mismos. Quien consume alcohol es una persona extrovertida y entonces pasa por las tres fases del simio, del león, y hace que su relación sea mucho más sociable. Él se preguntaba, ¿no será que nosotros estamos penalizando la falta de socialización cuando se está en esos estados? Y por pura casualidad, en el tiempo, el 2 de noviembre, se hizo público un estudio bien interesante en donde una revista inglesa traía a colación una revista inglesa en donde participaron dos científicos bien importantes, David Nutt y Leslie King. Se empleó una metodología que es la metodología del multicriterio, en donde para analizar todos estos procesos se tienen en cuenta diferentes factores. Y se hizo un análisis de las diferentes sustancias que fueron valoradas de 0 a 100. ¿Qué se tuvo en cuenta? La mortalidad a causa del directo consumo, la mortalidad derivada del consumo, el daño directo a causa del consumo, el daño derivado del consumo, la dependencia, la discapacidad mental a causa del consumo, la pérdida de capacidades de la percepción, el daño en sus relaciones personales y otras más que tenían que ver con el crimen, el conflicto familiar, el daño en el entorno cercano, el daño a la sociedad, el coste económico, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, midiéndolas de 0 a 100, un dato que de verdad me causó verdadero estupor es que el alcohol obtuvo una puntuación de 72 puntos.
seguido de la heroína con 55, el crack con 54 y el resto de drogas con 33, 27, 26, etcétera, etcétera, cannabis con 20. Es decir, no existe una verdadera seguridad de si el consumo de droga de verdad es o no peor que el alcohol. Y entonces, ¿por qué no penalizamos también el alcohol? Claro, penalicemos igualmente el alcohol. Y entonces, quienes son consumidores de alcohol, entonces también tienen que ir a la cárcel. Yo insisto, en un Estado democrático, más que influir en la esfera interna de la persona, obviamente, se debe mirar es cuáles son los efectos que su conducta produce. De lo contrario, estaríamos regresando a ese peligrosismo de antaño del derecho penal, en donde, como nos lo recordaba algún día el senador Luis Fernando, se seguían las indicaciones del Lombroso. Lombroso decía que los que eran altos y flacos eran los típicos estafadores y que los pequeñitos eran todos ladrones. Entonces, para volver a ese peligrosismo penal, pues basta empezar a tipificar todas estas conductas. Nosotros, al igual que como lo expresaba el senador Avellaneda, estamos de acuerdo con el proyecto, pero obviamente nos causa serios reparos el artículo 9, ya hacían referencia a él, este artículo 11 y el artículo 20 del porte ilegal de armas. Por lo tanto, esos artículos obviamente entonces no los votaremos positivamente. Presidente, muchas gracias, muy amable.